El CNE acaba de publicar la papeleta oficial para las elecciones que se nos viene en noviembre de 2025. Quédate que yo te explico cuántas preguntas son y a qué se refiere cada uno. En principio debemos determinar que en estas elecciones va a existir un referéndum y una consulta popular. Y por ende la papeleta constará de 3 preguntas de referéndum y una de consulta popular. Y abogada, ¿pero por qué referéndum? Porque referéndum quiere decir que se reforma parcialmente la Constitución. Ahora bien, dentro de estas 3 preguntas de referéndum, la primera refiere a las bases militares extranjeras. Es decir, que si usted está o no de acuerdo a que se elimine la prohibición para establecer bases militares extranjeras en el Ecuador, cuyo anexo menciona que se sustituirá el artículo 5 por la frase «El Ecuador es un territorio de paz». La segunda pregunta, que si usted está o no de acuerdo en la obligación que tiene el Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a organizaciones políticas. En este caso, de acuerdo al anexo, se sustituirá el artículo 110 de la Constitución. La propuesta de este artículo quedaría en que los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados o simpatizantes, lo cual podría generar una falta de control en el gasto electoral y por ende una concentración de riqueza y de publicidad para ciertos movimientos o partidos políticos que cuenten con la capacidad económica para poderse publicitar, mientras que aquellos que no cuenten con la capacidad económica no podrán verse públicamente o podrán tener la misma competencia en campaña electoral. Esto por cuanto dentro del anexo no refiere mayores modificaciones para el control electoral, que en caso de aprobarse esta reforma constitucional deberían existir. Ahora bien, la pregunta 3, que es al respecto de la cantidad de asambleístas. O sea, si usted está o no de acuerdo en reducir el número de asambleístas. Creo que para analizar esta pregunta debemos contraponer o hacerlo a la luz de la realidad legislativa ecuatoriana. ¿A quién realmente le beneficiaría una asamblea más pequeña con el método de asignación de escaños de Hunt? Como sabemos, el método de Hunt beneficia siempre al partido más votado. Por ende, este vendría a ser un beneficio directo del partido político que esté en ese momento gobernando. Y como siempre les menciono, sin importar quién esté gobernando, Daniel Noboa o el que venga, esta reforma a la Constitución produciría que las minorías o los partidos locales les resulte muy difícil encontrar un espacio en el legislativo, favoreciendo así al partido oficialista que se encuentre en el momento de elecciones. Luego de estas 3 preguntas se nos viene la consulta popular, la cual refiere si está usted o no de acuerdo a que se convoque a una asamblea constituyente. Recordemos que si esta pregunta se aprueba, luego nos llamarán a unas nuevas elecciones para poder elegir a los asambleístas de la constituyente. Y por ende tendremos 2 asambleas trabajando, es decir, que no será de plenos poderes, y mientras trabaja la Asamblea Nacional normalmente legislando todos los días, también estará trabajando la Asamblea Constituyente. O sea, sí, estaremos pagando 2 asambleas. Y luego del trabajo que realicen, pues se llamará nuevamente a elecciones para ver si usted está de acuerdo o no en aprobar la Constitución que ellos trabajaron.